París, capital del arte del siglo XIX. París estaba acostumbrada al cambio. El ambicioso plan urbanístico del barón Haussmann le había modificado radicalmente durante el Segundo Imperio, es decir, entre 1852 y 1870, demoliendo los barrios antiguos de estrechas calles y superpoblados edificios para construir por grandes avenidas que daban paso a la luz y favorecían la circulación de personas y vehículos. En su afán por embellecer y limpiar París, Haussmann inició la instalación de alcantarillados, el alumbrado con faroles de gas y la apertura de espacios verdes. Entre sus intenciones también estaba el evitar que se volvieran a alzar barricadas en las callejuelas como ocurrió en 1848. Uno de los efectos de esa reforma fue que las clases bajas se vieron desplazadas a las afueras, es decir, a ciertas periferias, porque ya no podían permitirse los alquileres un poco más costosos de los edificios renovados. En 1871 París era una ciudad en ruinas, repleta de barricadas a causa de los bombardeos prusianos y la revuelta de las comunas. Cuando el escritor Víctor Hugo regresó de exilio de cerca de 20 años, en 1870 comprobó que a pesar que su amado París medieval había desaparecido, pero los mayores cambios estaban aún por llegar. Estabilizando la situación tras la guerra con Prusia y la Comuna, la ciudad continuó la obra de Haussmann, eso sí, con los avances tecnológicos que estaban revolucionando el mundo. El primer avance importante fue la electricidad. La instalación de farolas eléctricas en la avenida de la Ópera fue recibida con gran emoción. Las exposiciones internacionales, por ejemplo, en 1881 fue recibida con la iluminación eléctrica de los grandes bulevares, carteles de neón, luz y el amplio sistema de cañerías y cubos de basura frente a cada edificio mejoraría notablemente la higiene de París. París se había convertido en una ciudad que nunca dormía. Tras la jornada laboral llegaba el tiempo del ocio, que se alargaba durante las horas de la noche. La mejor forma de que los asalariados utilizaran ciertos horarios un poco más nocturnos permitieron a los trabajadores disponer de otros momentos en los que se ampliaba la oferta del ocio. Las nuevas formas de ocio también estaban protagonizadas por los avances tecnológicos. Por otro lado, la Belle Époque o la época bella o la época dorada del cabaret fue la que inició con la apertura del Chat Noir en 1881 o el Moulin Rouge en 1889. La Goulette o Jean Avril, bailarinas del Cancan de ese famoso local, alcanzaron gran fama dentro como fuera de París. También estos lugares y estos cabarets fueron típicos de las visitas de muchos de los artistas, donde departían, compartían sus ideas y pintaban las escenas típicas de esta París moderna. Locales de música y tabernas estaban llenos de clientes noche tras noche. Para los que preferían un ocio más cultural estaban los museos. El de Cera, inaugurado en 1882, era uno de los favoritos de los parisinos. Tanta oferta podía resultar un poco apabullante, así que parte de la población preferiría disfrutar de su tiempo libre en los parques de la ciudad o haciendo excursiones al campo. La capital de Francia se convirtió en un punto de encuentro de grandes artistas de todo el mundo, desde mediados del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Artistas emergentes y consolidados se trasladaron a la ciudad para sumergirse en este ambiente bohemio,
Querían empaparse de la cultura que destilaban los cafés de la ciudad y formaban parte de sus círculos sociales que podían inspirarles artísticamente y abrirles puertas para comercializar sus obras. Creadores como Van Gogh, André Derain, Paul Cézanne e incluso Henri Matisse, entre otros, vivieron en la ciudad durante una temporada. Por ese motivo, algunas de las obras de arte más importantes de la época se encuentran en los museos parisinos. Repasamos los artistas franceses de la época que deslumbraron en diferentes disciplinas artísticas. Podemos ver que a partir de 1860 el impresionismo puso una revolución en la pintura occidental. Esta corriente, nacida en París, pretendía que el público acabase de construir en su mente lo que representaban las obras sobre los lienzos. Edouard Manet es considerado el pionero del movimiento, aunque el artista más destacado fue Claude Monet. El posimpresionismo, que empezó a desarrollarse a finales del siglo XIX, quiso expresar el malestar causado por las injusticias como las duras condiciones de trabajo en las fábricas. Toulouse-Lautrec, por su parte, que pintaba escenas de circo y cabaret, fue uno de sus representantes. Por otro lado, había posimpresionistas que consideraban que los cuadros no debían representar la realidad, como Paul Gauguin, por su parte, o Paul Cézanne reducían las realidades a figuras geométricas. Las principales vanguardias francesas aparecieron a principios de la década del siglo XX. Querían romper con lo que se había hecho hasta entonces y expresar en libertad. Por ejemplo, tenemos el fauvismo como movimiento artístico desarrollado por artistas como Henri Matisse. Fue una de estas vanguardias muy importantes de principios de siglo. Muy bien, acá tenemos de regreso nuestra pintura. Vamos a iniciar con la realización de la paleta para nuestra segunda sesión, en donde vamos a usar una serie de colores que nos van a permitir construir una gama que nos den brillo, nos den contraste y nos den iluminación. Sobre todo lograr capturar este movimiento en una serie de cromáticas en las que vamos poco a poco organizando nuestra paleta. En este caso acá tenemos el blanco titanio, un verde veridian, un violeta pálido, tenemos también el siena y lo que había dicho en nuestra sesión anterior, tenemos también el aceite de linaza que nos permite mezclar en esta ocasión y generar algo muy importante dentro de la pintura impresionista, y es este efecto de la pastosidad o el pigmento, que la pintura no sea el lamer o relamer con el pincel sobre la superficie, sino que podamos lograr una pintura en donde encontremos la pastosidad y este efecto
típico del ágil trabajo de la pintura impresionista de captar estos momentos en nuestro lienzo con bastante pigmento. Por ello es importante que al realizar la paleta impresionista no seamos tan recatados con la cantidad de pigmento que usamos dentro de nuestra paleta. Nosotros podemos evidentemente construir una paleta con bastante pigmento, es decir, bastante óleo, para generar una pintura con mucha pastosidad y que tenga esa típica geografía que encontramos también en obras, por ejemplo, de Van Gogh, de Monet, de Pizarro y de la mayoría de los artistas impresionistas que trabajaban con grandes cantidades de óleo. De esta manera hemos construido esta paleta también con un azul cobalto, un rojo vermellón y un verde tostado amarillo Sahara. Estos pigmentos u otros podemos también encontrarlos dentro de varias marcas de óleo o marcas de tubos de óleo que los pueden encontrar normalmente en la Panamericana. Ahora, para empezar, vamos a usar el pincel mediano, un pincel que sea un pincel 2 o 3 o 4, plano, y lo limpiamos primero con un poco de aceite de linaza y vamos a preparar nuestras primeras mezclas. En este caso voy a usar un poco de amarillo medio para realizar algunas iluminaciones iniciales. En nuestra pintura vamos poco a poco agregándole aceite de linaza porque necesitamos que nuestra pintura permita que poco a poco con esta segunda capa y con la capa que nos queda, trabajando en este caso solamente en 3 sesiones, podrían ser más o podrían ser incluso en una sola capa, pero para mostrar paso a paso cómo se desarrolla la paleta y cómo se monta este pigmento, necesito evidenciar que poco a poco se puede montar cada uno de los tonos con brochazos que vayan llevando todo este pigmento al lienzo sin relamerlo mucho, es decir, sin pasar nuevamente el pincel sobre la pintura, para evitar en este caso que la pintura se esparza demasiado y que nuestra expresión de unas pinceladas claras vayan generando esa sensación rítmica y esa sensación en donde la pintura impresionista gana un valor muy importante por ese ritmo de la pincelada. Entonces poco a poco vamos montando estos colores que vamos creando. En este caso estamos trabajando en este plano en donde aún no vamos a hacer los elementos como la cerca o no vamos a realizar los elementos como los árboles o las vacas, puesto que necesitamos hacer primero los fondos y luego vamos realizando poco a poco estos personajes que acompañan a nuestro paisaje. Por lo tanto vamos a trabajar todos los fondos para dejarlos lo más terminado posible. Hacemos unas mezclas aditivas. Yo estoy realizando unas mezclas entre amarillos, entre pardos y siempre oscureciendo con tonos azules si requiero hacer alguna serie de sombras. En la pintura impresionista evitamos en la manera de lo posible usar el negro, siempre se usan los azules
para generar esta serie de sombras. Esta es una característica muy importante de la pintura impresionista. Dejamos de usar el negro como un color que está ayudando o que permite en ciertas ocasiones o en ciertos momentos oscurecer o generar sombras. En este caso lo importante es usar un azul ultramar o un azul cobalto para hacer colores fríos y tonos de sombras o algunas oscuridades. Estoy trabajando con un pincel más delgado porque quiero poco a poco hacer más detalles. En la sesión anterior trabajamos con unos pinceles más grandes debido a que necesitamos realizar toda la pieza inicial con grandes brochazos y brochazos generales que nos permitan dividir un plano del otro. En este caso, pues con este pincel estoy realizando estos detalles de los primeros planos y con unas pinceladas ágiles y fijándonos siempre en el modelo. De este modo, con estas pinceladas ágiles bastante cargadas con aceite de linaza para que también la pintura gane mucho brillo, con bastante pigmento para generar esa sensación y esa geografía típica, estamos en este momento viendo con cuidado nuestra fotografía de nuestro paisaje y estamos realizando una serie de pinceladas bastante importantes donde automáticamente estamos viendo ese brillo y esa ganancia en el color, en donde deja de ser opaco como lo vemos en la capa anterior y estamos montando una capa que genera más brillo, una capa que genera muchísima una sensación de más proximidad con este primer plano. Recordando que los planos que están más adelante siempre tienen una ganancia de saturación en el color y los planos que van más atrás, es decir, por ejemplo, los árboles que están cerca o rodeando la colina de la montaña, son unos colores que son un poco más opacos. No quiere decir que estén completamente opacos, pero que la ganancia de brillo no es tan incidente como en el primer plano. En el primer plano estamos viendo que son unos colores bastante intensos de los naranjas, pero que estos naranjas están levemente bañados de un tono verde casi oxidado. Es lo que estoy en este momento realizando para ubicar ciertas pinceladas que nos permitan dilucidar que dentro de esas piedras del primer plano también existen algunas ramitas o algunos espacios de tonos un poco más oscuros, pero que tienen esa característica de verde. Es importante en la pintura impresionista que no mezclen los colores de manera paralela. Lo que quiero decir es que solamente usen 2 o máximo 3 tonos para realizar la paleta o realizar un tono. Nosotros podemos ir incluyendo un poco de cada uno y construir a través de esa mezcla inicial todos los demás. Entonces estoy haciendo, por ejemplo, una mezcla de unos verdes,
o una mezcla de unos colores tierra, pero entonces si quiero cambiar el color no creo otro color aparte, sino voy utilizando lo que tengo sobre la paleta y voy agregando un poco más de un color u otro color. Con esto la paleta se ve mucho más nutrida cromáticamente. Evidentemente intentamos siempre, para los que estamos o algunos que están iniciando en la pintura, ser muy sutiles. Nunca mezclen un tono con muy brusco, o sea que contenga un tono que sea demasiado fuerte y que cambie radicalmente el color, sino que vamos viendo esa gradación paso a paso, esa gradación delicada del color que pasa de un frío a un cálido, con delicadeza, pero que tiene toda esa nutrición de todos los tonos que hemos usado. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo estos tonos tierra del primer plano, con estos naranjas, estos rojos, agregándole un poco de blanco, subiéndole la saturación o quitándole la saturación o subiéndole el brillo o bajándole el brillo, siempre la paleta va como mezclándose como en el mismo sitio. Uno puede hacer 2 o 3 partes en donde tengo diferentes colores, pero lo importante es que la paleta se cree como en el mismo lugar para que tenga esa incidencia, aunque sea muy mínima, de un verde que ya se está agotando o de un naranja que ya se está agotando, para hacer esta variedad de brillos, estas piedritas, estos elementos que están dentro de nuestro primer plano. Esto es importante y por eso también se toma uno en cuenta utilizar un pincel más pequeño para ir aumentando el grado de resolución, por así decirlo, de nuestra pintura. Cuando se pinta con una brocha o se pinta con un pincel bastante ancho para hacer generalidades, lo que se busca es a lograr completar grandes espacios de manera rápida. Ahora que tenemos este pincel más pequeño, lo que buscamos es mejorar la resolución, hacer más detalles y más detalles. Por eso esta segunda capa es una capa en donde empezamos con los detalles de nuestra pintura. Quiero que siempre estén viendo un poco el proceso que se hace con la paleta y los lugares en donde se está ubicando estos colores, para que puedan ustedes ver que la paleta es una paleta que no funciona de una manera estricta, sino se va convirtiendo en una paleta muy orgánica de lo que se va buscando poco a poco para la realización de este primer plano. Ahora, para hacer algunas sombras dentro de este primer plano, que es un primer plano que está bastante iluminado, donde el sol está cayendo en pleno y lo que estamos viendo es el color absoluto de estas piedrecillas, de este terreno que no tiene mucha vegetación y que está bañado por esta serie de colores naranja y estos tonos naranja. Hay dos maneras de hacer sombras. La primera es usar un poco de azul cobalto, pero en muy pequeñas cantidades, cuando no estoy usando un naranja. Pero si yo quiero que el naranja se vea más opaco o que el naranja pierda iluminación, lo que yo trato de hacer es mezclarlo con algunos tonos violeta, es decir, o lo mezclo con un poco de rojo vermellón y azul cobalto para generar ese violeta y le agrego este toque al naranja, lo que me permite que el naranja
pierda la saturación y se vuelva un color más frío. Ese color frío con el violeta hace que podamos generar una serie de pequeños medios tonos entre los colores más saturados o brillantes y las sombras más profundas. Estos medios tonos con un poco de violeta o de un poco de magenta, por ejemplo, estos medios tonos nos ayudan muchísimo a que la pintura tenga esas características muy bellas en donde nosotros no estamos ubicando un color absolutamente azul y luego un color absolutamente naranja, sino que entre esos dos tonos podamos diferenciar diferentes, aunque suene un poco repetitivo, medios tonos. Es importante estos medios tonos porque genera un ambiente en donde nosotros estamos considerando unos colores que no están siendo ni tan saturados ni tan brillantes, pero que son importantes para darle equilibrio a la cromática de nuestra pintura. La pincelada que estoy usando también es una pincelada bastante ágil. Esas pinceladas vayan encontrando en su propio lenguaje cómo las pueden dar, si quieren ser rítmicas, si quieren ser como manchas, como que siguen el recorrido de uno u otro color dentro de la escena o el brillo. Es importante nosotros ir viendo cómo muchos artistas, por eso es importante al inicio de nuestro taller, intento mostrarles un poco del contexto histórico de los artistas en París, de los artistas en Europa, para el inicio de este impresionismo, de esta vanguardia del siglo XX, porque todos estos contextos están un poco funcionando como catapultas para las sensaciones y las necesidades del arte plástico. Acá, bueno, ya pasé como un poco del primer plano a un segundo plano o a un tercer plano, como entre el segundo y el tercero. Realizando estos tonos verdes también me puedo ir de repente si encuentro un tono, a veces uno mezcla, encuentra algunos tonos que son válidos para algunos lugares y uno los puede aprovechar sutilmente para realizar algunos retoques dentro de nuestra escena. La pintura tiene que desenvolverse en un ambiente en el que nosotros sintamos una libertad de recorrerla y que cada sesión nosotros podamos bañar todo el lienzo de una capa. Lo importante siempre es pintar el lienzo por una serie de capas que permitan que vamos haciendo toda la pintura de forma progresiva. Ahora pues esta mezcla de azules o esta mezcla que estoy realizando con pinceladas ágiles para la montaña me están permitiendo usar el azul para mandar esa montaña un poco más al fondo, recordando que siempre las montañas que están en unos planos mucho más atrás tienen esa característica de convertirse o tener alguna sensación de una vista que se empaña con este tono azul. Ahora, bueno, voy a cambiar un poco el pincel en relación a algunos otros elementos que quiero mostrar. El pincel anterior, pues tú sabes que es un pincel que está entre el 2 o el 3, que es plano. Este es un pincel número 8 y quiero realizar un poco con azul ultramar y un toque de azul cobalto, hacer unos ajustes al cielo. Yo siento que el cielo, pues como la primera capa es una capa
opaca, que no tiene tanto brillo, quiero otorgarle la característica de que tenga más brillo, que el azul sea más cercano al azul que tenemos en el cielo que hemos construido en nuestra investigación y en nuestra fotografía que hemos encontrado en este lugar. Y este azul pues lo vamos creando con un poco de azul ultramar, como siempre agregándole buen aceite de linaza para que este aglutinante me permita generar toda esta geografía. Y pues obviamente estoy utilizando un pincel bastante ancho para cubrir rápidamente la zona. Los pinceles grandes nos ayudan a hacer estas pinceladas como tan efectivas para cubrir grandes partes de este cielo. Eventualmente yo a esta mezcla también le agrego el azul cobalto. Este azul nos ayuda a matizar y a generar una sensación como más de profundidad. Mientras tanto el azul ultramar me ayuda con un poco de blanco titanio para hacer también unas pinceladas ágiles para completar este cielo. Yo intento hacer unas pinceladas en donde voy buscando o voy, acá le agregué un poquito de verde. En estas zonas siento que necesitan un poco de un toque de verde con blanco para que nuestro cielo nunca sea como un azul completamente perpetuo, sino que podamos agregarle ciertos toques de algún otro color o una adición de otro tono, un poquito de verde o un poquito, por ejemplo, de siena, para que el azul tenga una leve sensación que está sutilmente tocado por otro tono. Esto nos ayuda a tenerle más riqueza cromática al cielo. En algunas zonas del cielo de estos azules encontramos que hay como una gradación, es decir, este tono azul cuando llega al límite de la línea de nuestro horizonte, que es esta montaña, pierde saturación y se vuelve un poco más claro, pero esta claridad no se realiza agregando solamente blanco. Nosotros a esta mezcla le vamos a agregar un poco de siena y blanco para que el color no solamente se vuelva más claro, sino que se vuelva un poco más opaco. De este modo continuamos haciendo unas pinceladas rítmicas, unas pinceladas ágiles, con fuerza,
bastante fuerza para que el lienzo pueda obtener todo este pigmento que estamos agregando con el pincel. Y vamos soltando todo el pigmento. Creo que están viendo que yo trato de sacar todo el pigmento que tiene la paleta y montarlo sobre el lienzo de estas mezclas que estamos realizando. Siempre intento tener bastante pigmento dentro de la paleta para montar todo este pigmento con libertad, que ustedes no sientan que están gastando mucho el óleo o que se me está gastando mucho este color. Traten de sentir que deben usar lo que más puedan de pigmento para esta capa. Esta capa es muy importante porque en esta capa va a ser como la base que va a sostener la capa final. Entonces hay que agregarle bastante pigmento y sobre todo aceite de linaza que esté con buen aglutinante y buen brillo. Acá le he agregado un violeta al azul ultramar y además le estoy agregando un poco de rojo vermellón. Esto para profundizar o hacer que nuestro tono azul esté un poco más intenso, pero que cambie un poco su valor y no sea como un azul tan plano, sino que pueda tener ese otro pigmento que lo va acompañando poco a poco, o ese pigmento que le da lo nutre y le genera una sensación de un tono un poco más rojo a nuestro cielo. No que se genere un tono absolutamente rojo, pero que sí tenga una sutileza y este medio tono me ayude para que existan diferentes calidades de azules dentro de este cielo. Por supuesto que nosotros estamos viendo casi que un color para todo el cielo, pero si nos fijamos mucho en el detalle, el cielo en algunas zonas es un levemente, tiene un matiz levemente más rojo, o un matiz más gris, o un matiz mucho más brillante. Entonces vamos a ir teniendo una delicadeza y una sutileza en el ojo y sobre todo en la construcción de estos pigmentos y de estas mezclas en nuestra paleta. Un buen consejo para realizar también la pintura, pues en este momento estoy agregando unos toques bastante importantes con unas pinceladas rápidas de lo que considero son las zonas donde se ven un poco las nubes y tiene un poco más de blanco titanio estas nubes. Y solamente para sugerirlas pues puedo montar unas pinceladas bastante fuertes. Y un consejo muy importante para realizar esta pintura es, por ejemplo, yo trato de hacer esta pintura en una sesión que dure 1 hora, esta capa. Entonces tratar también de, si tienen un tiempo para hacer este ejercicio, traten de no tardar tanto en él, sino más bien que sea un ejercicio de agilidad. Sí, obviamente pueden durar un poco más de tiempo, dependiendo también las capacidades pictóricas y de las necesidades pictóricas que tengan y de la investigación que van haciendo poco a poco con esta pintura impresionista. Pero traten de darle como un límite de tiempo para hacer cada una de las capas. Esto les va a ayudar muchísimo para volverse un poco ágiles en la pintura, exactos y no pensar tanto en la pincelada, sino que se va dando ella poco a poco, se va dando una pincelada como más honesta con la sensación, con lo que ustedes quieren mostrar, y también hace que esta agilidad permita encontrar algunas habilidades que de pronto nosotros desconocemos y que podemos aprovecharlas. Entonces ponerse como unos límites de tiempo para cada sesión es importante, no durar
que voy a pintar toda una tarde, o sea, lo pueden hacer evidentemente, pero para el ejercicio como tratar de tener unos tiempos límites. Eso también es importante, pues lo digo en relación para que nuestro consejo funcione en pro de realizar una pintura ágil, de captar el movimiento y captar el movimiento de la luz y de la cromática de nuestra escena. Por eso intento resumir grandes partes de nuestro lienzo y de nuestra escena en una pintura con unos toques ágiles y contundentes. Ese es como un buen consejo para llevar al cabo esta pintura. Tomarse el tiempo, pero también tener un control del mismo, para que también siento que pueden aprovechar un corto tiempo de una manera mucho más efectiva que largos tiempos y dejar reposar. Entonces es un poco el ejercicio. Por ello pues uso un pincel grande, un pincel de número 8 que me permite de alguna manera ser más rápido, ágil y contundente con esta zona del cielo. Y en estos breves 10 minutos que he estado conversando con respecto a ello, pues hemos dado y hemos cambiado bastante esta intención del cielo. Ya incluso se ve con unas pinceladas, con una fuerza cromática, con un contraste mayor y con un brillo gracias a nuestro aceite de linaza. La pintura impresionista es una pintura que permite una oportunidad para que la pincelada sea un participante dentro de la construcción de las formas. En la pintura impresionista nosotros entendemos que las formas se construyen a partir de todos estos tonos y colores que se juntan para convertir todas estas pinceladas y los ritmos en elementos reconocibles dentro de una escena. Por ello es importante, si yo estoy realizando estos toques en el paisaje, en las montañas y en el cielo, y en este plano que vendría siendo el tercer plano, no ver tanto la forma que quiero representar, sino el color que yo quiero montar o el tono que yo quiero montar dentro de mi escena. No trato de primero interpretar el color, y gracias a ese color y ese montaje que hacemos en el lienzo, creamos las formas y creamos las figuras. Eso es muy importante entenderlo dentro de la pintura impresionista y dentro de los conceptos de cómo saber pintar. Es por ello que cuando iniciamos la pintura, yo hice en el capítulo anterior unas breves pinceladas para diferenciar simplemente los planos, y luego comencé a montar poco a poco los tonos. Por eso cuando mostré el lienzo desde cero, no inicié como con un lápiz y dibujando el árbol o las vacas, sino en interpretar primero dónde están esas grandes franjas de color, como el azul, como los colores tierras profundos de nuestro tercer plano, del segundo plano, donde están estas vacas que ya pasaron la cerca, y este primer plano donde las vacas están iniciando ese recorrido. Y pues en esta parte donde estoy haciendo unos detalles, estoy intentando también usar unos tonos azules y pardos y rojos
para ir nutriendo esta montaña con algunos toques de colores fríos. Esto me va a permitir a mí que estos toques que estoy realizando con la montaña me ayuden de alguna manera a mandar ese fondo un poco más atrás. A esto se le conoce como perspectiva de campo por cromática. Entonces esta cromática de tonos opacos, de tonos blancos con azules, que los monto en las zonas del tercer plano, hacen que estos planos se vayan alejando más y más gradualmente al fondo. Entonces estos tonos de azules, tratar siempre de usarlos en el tercer plano para no y evitar evidentemente repetirlos esos mismos tonos en el primer plano. Nunca usar esos tonos azules del tercer plano o de los planos finales en el primer plano, porque entonces todo parece que estuviera en el mismo lugar o como en el mismo sitio. Esto para diferenciar los planos y gracias a esta diferenciación de planos, tan solo así ya entendemos que hay un primer plano, un segundo, un tercero y un cuarto que vendría siendo el cielo. Y ya cuando montamos los elementos como la cerca que tenemos ahí con estos palos que están en una serialidad, luego las vacas y los árboles, estos elementos me van a ayudar incluso más a proporcionar esa sensación de profundidad de campo. Entonces si usamos los verdes, si vamos a usar un verde para el fondo, entonces le agrego un poco más de azul. Si voy a usar algo para un plano intermedio, entonces dejo de sumarle o dejo de agregarle este azul para que se vaya acercando o aproximando poco a poco ese plano. Otro consejo que puedo dar en este momento es que estoy realizando esa falda de la montaña. Entonces considero que en algunos momentos las pinceladas pueden cambiar de dirección o cambiar de ritmo. Es decir, yo noto que está bajando de la montaña una serie de árboles o que están subiendo a la montaña una serie de árboles. Entonces le voy agregando ese ritmo de pinceladas a los árboles. Obviamente no voy a hacer el detalle de cada arbolito, estoy haciendo unas pinceladas que simulan cada uno de estos árboles en general y cómo estos árboles van subiendo a la montaña poco a poco. Como tienen una intensidad mayor, entonces está ganando saturación en este momento. Estoy haciendo que gane saturación para que se noten un poco más, sin perder lo que he realizado en el fondo. Entonces voy agregándole este tono de verdes poco a poco a esta falda de la montaña. De vez en cuando le agrego un poco de rojo vermellón para que la cromática del verde no sea una saturación total al verde, sino que pueda ese verde tener un leve toque de rojo vermellón. Siempre agregar un poco del tono de otro color o un poquitico de otro le ayuda a la cromática de nuestra pintura a tener mucha más valor y mucha más variedad. Esta variedad hace que la pintura, aunque sea una escena tan sencilla, tenga mucha riqueza. Por eso muchas de las pinturas, en este caso de Berthe Morisot, que es la artista que les comentaba en el capítulo anterior, ella, aunque la pintura era tan ágil, la pintura carecía de tanto detalle y era más la búsqueda de la sensación del ritmo del tono, tiene una riqueza visual y una riqueza cromática bastante interesante porque siempre le da un poco de dramatismo a los medios tonos. En este momento le estoy agregando un poco de verde grass green o un verde de pasto, como coloquialmente se le conoce,
o pueden ustedes usar un verde vejiga con un toque de blanco y azul cobalto. Y este color de verde es un color en donde tiene un poquito más de brillo, y este brillo solamente lo uso en ciertas zonas muy pequeñas, pero que junto con esos tonos desaturados o esos tonos que no están con una gama tan intensa, ese verde gana un poco más de dramatismo y es un medio tono, o sea, no estoy usando un color tan fuerte, tan elevado, sino es un medio tono que gana mucho dramatismo porque está acompañado de un color más oscuro. Siempre recordándoles que agreguen aceite de linaza a las mezclas, que puedan ustedes también disfrutar un poco de la experimentación. No se sientan culpables si en algunas zonas de la pintura no logran como una exactitud del color. De entrada, lo importante es la experimentación que ustedes pueden lograr con los óleos que tienen en casa. Entonces esa experimentación una y otra vez eventualmente arroja siempre un aprendizaje. Entonces no sientan que están cometiendo un error o que no avanzan porque su pintura no luce tal cual como la mía o no luce tal cual como la foto. Más bien sientan que esta es una oportunidad en donde tenemos una charla y vamos viendo como ciertos elementos de nuestra montaña o de estos arbolitos que están por allí creciendo, cómo ustedes lo están interpretando, con el ritmo de una pincelada o con el ritmo de un color o con el ritmo que le pueden otorgar con esta serie de lo formal que hay dentro de la pintura. Por ello es importante siempre tener referentes visuales que nos ayuden y que nos ayuden a entender qué pasaba en ese momento. Si nosotros entendemos que estamos hablando de un París que está teniendo un movimiento moderno, acelerado, de industrialización acelerado, de este París que se está avanzando a la modernidad, con iluminando las calles. Todas esas sensaciones de modernidad también hacen que los artistas intenten dentro de la pintura generar nuevas sensaciones. Por eso se rompe un poco del academicismo para llegar a utilizar la pintura como pintura, no la pintura para figurar algo neto, sino que la sensación, la estimulación del color, cómo el color me estimula y cómo puedo yo interpretarlo y reinterpretarlo en la pintura. Y poco a poco vamos, ese entendimiento de esos contextos históricos nos ayudan también a entender que esas vanguardias surgen o se acaban dependiendo las necesidades del momento. Evidentemente el impresionismo es una vanguardia que dejó una huella bastante importante, no solamente en su momento, sino en el día de hoy. Muchos artistas recurren a las obras de Monet, de Van Gogh, y son realmente muy famosas porque en ellas está esa sensación y esa particularidad de cada artista, en donde no está copiando o no está haciendo la copia de una pintura clásica, sino está intentando interpretar el momento y la vida cotidiana. Ahora bien, acá estamos realizando esta parte de la falda de la montaña y nuevamente estoy agregando colores como el naranja de Sahara, como un azul cobalto, solamente para hacer algunos toques de unas sombras más sutiles, de unos medios tonos más sutiles de este segundo plano, como de la falda de la montaña que está un poco con brillo, y con un poco también de mucho cuidado con este amarillo ocre. El amarillo ocre es un amarillo bastante importante porque ese amarillo es como un amarillo intermedio entre los amarillos iluminados, como el amarillo primario o un amarillo limón o
un amarillo Sahara. Este amarillo ocre nos permite, con un poco de rojo vermellón, he utilizado solamente por ahora el rojo vermellón, no el primario, solo vermellón, porque es que el vermellón me vincula más con los colores tierra. El primario enciende mucho y convierte los tonos, incluso el azul lo convierte en un violeta demasiado encendido. Entonces el rojo vermellón es un rojo que me acerca más a los colores tierra, y también las mezclas del rojo vermellón con los verdes me permiten hacer una aproximación cromática más a lo que estoy viendo en esta escena. No quiere decir que el rojo primario no me funcione o no sea tan útil, simplemente que en este caso, si yo le agrego este amarillo ocre, lo más conveniente es un rojo vermellón. Este naranja que estoy mezclando, o estos tonos naranja, son importantes porque me dan una sensación. El amarillo, digamos que el amarillo me genera un brillo bastante particular, pero el naranja le da una sensación más de tierra. Y si yo a ese naranja le agrego un poco de verde vejiga, se me va a volver como un tono medio verde que puedo usar en varias zonas y para darle una riqueza cromática y una profundidad también de campo. Casi que se vuelve este verde y este naranja, se vuelven unos tonos intermedios, que son un poco más opacos, no tienen tanto brillo, pero son tonos intermedios bastante importantes para generar esta profundidad de campo paulatina que es importante. Bueno, acá continúo usando bastante pigmento, con aceite de linaza por supuesto, y ya creo que comienzan a notar un poco la geografía del lienzo. Estoy utilizando bueno, nuevamente uso el azul para oscurecer, para generar esas sombras. Y siempre no traten de relamer. Si se dan cuenta, yo como que doy unas pinceladas y recojo más pigmento. Doy pinceladas, arrojo ese pigmento al lienzo y voy por más, arrojo ese pigmento al lienzo y voy por más a la paleta. Entonces es importante también que siempre recojan lo que más puedan de ese pigmento para lograrlo montar dentro del lienzo. Obviamente con unos ritmos, con unas pinceladas que les permitan darle un ritmo a nuestra segunda capa. Esta segunda capa ya sugiere los ritmos que voy a hacer para la tercera, pero por ahora no estoy haciendo unos tonos y unos ritmos muy fuertes, sino estoy sugiriendo qué voy a hacer en la última capa. Yo sé que la paleta evidentemente parece que estuviera un poco desordenada, pero notan ustedes que hay una serie de naranjas por un lado, una serie de verdes por otro lado y los azules en otros costados. No trato de no ensuciarla, como no de montar todo en un solo lugar, sino de al menos tener unos 3 o 4 sectores donde hacer mezclas. Traten de no ensuciar todos los tonos, porque a veces necesitamos un poquito de azul y lo recogemos de otro sitio. Entonces no ensuciar toda la paleta, ir teniendo como un orden también, no tan secular de la paleta, pero sí un orden al menos de cómo voy distribuyéndola y no ensuciando un color con otro. Bueno, estos últimos toques en la montaña me permiten darle mucho más saturación en algunas zonas, precisamente para
para notar algunos aspectos muy puntuales dentro de la montaña que quiero darle como unos toques muy específicos, sobre todo para que en la última capa, pues en esta tercera, en este futuro tercer capítulo, pues logremos montar unas capas mucho más concretas, pero por ahora estoy dándole como unos toques bastante precisos, y mezclando ahora con un poco de siena y blanco para generar como un tipo de gris. Este gris se genera con un poco de siena, pardo de siena tostado, azul cobalto y blanco. Entonces este tono me está ayudando muchísimo para generar como un toque de gris, que no es un gris que se hace con negro, sino es un gris cromático. Es un gris que se ve gris porque está acompañado de otros colores alrededor que lo simulan, pero que realmente no lo es, simplemente es un poco de siena tostado con blanco. Recurro nuevamente al naranja, a este naranja primario para saturar un poco más. Quiero saturar algunas zonas y generar algunas zonas que están en algunas partes de las montañas, del primer plano, y este naranja pues va en algunas zonas que va abordando las montañas de este tercer plano, pero lo voy colocando gradualmente. No voy a aprovecharme tanto del naranja, porque si utilizas un color demasiado puro se nota y gana tanta saturación que daña las demás capas y sobre todo los planos. Entonces cuando usas un color muy saturado o un color más puro, en pequeñas cantidades y en lugares bastante precisos, nunca en todos los planos, porque si lo usas un color saturado en todos los planos, lo único que vas a hacer es que hay una interferencia y tú no sientas que hay una profundidad de campo cromática. En este caso con el pincel estoy dando unos toques verticales, unos naranjas en algunos lugares bastante precisos, lo que estoy intentando explicar para darle algunos pequeñas saturaciones con sutileza para que esta segunda capa me permita dilucidar lo que va en la última. Y esto es como ir planificando, como que uno va planificando o va construyendo toda la cromática con unos toques que después en la última capa los va reforzando, se pueden ir reforzando. Bueno, con estas pinceladas finales que hemos logrado en estos planos intermedios y en los planos finales, hemos hecho una gran ganancia de ritmo, hemos hecho una gran ganancia en el tono, y bueno, si nos acercamos un poco más al lienzo y notamos el detalle en especial de la montaña, entonces quiero darle como unos pequeños toques solamente para mostrarles puntualmente qué podemos lograr. Y estas pequeñas pinceladas, estos pequeños toques nos van a permitir darle un gusto más visual a esta montaña, como que esté más nutrida. Entonces acá podemos ver claramente unos tonos azules, ese azul, ese violeta y ese naranja, esos colores que se están complementando, que son colores complementarios. Este rojo, que son algunas pinceladas que ven ustedes, son como unas pinceladas rojas que están acompañadas de unos verdes. Trato de utilizar este verde sutilmente acompañando el rojo, y genera como una bella composición de colores que están siendo complementarios
y que le están dando como una característica bastante agradable solamente a esta parte. Entonces estoy dando como un ejemplo bastante particular de la montaña, que vendría siendo nuestro personaje pues principal de la escena, para irla cuidando, ir cuidando esta montaña, ir cuidando estos aspectos. Estoy haciendo unos tonos intermedios con este azul, pero si notan entonces hay unos naranjas, un toque de rojo, un toque de violeta, y estos tonos complementarios nos van a dar una nutrida cromática y una sensación bastante organizada, también con el ritmo de la pincelada, para darle bastante dramatismo a nuestro personaje principal, que es esta gran montaña. Bueno, y con estos últimos toques también de colores naranjas intermedios como el que estamos haciendo en este momento, voy a dar por finalizada nuestra segunda etapa, en donde pues pueden ver ustedes hasta en el fondo de este cielo unas pinceladas ágiles que recorren la montaña, que le dan ritmo, que le dan fuerza y dramatismo también, que es lo que queremos imprimir, que es lo que hace el impresionismo: imprimir, dar una sensación de ritmo, color, soltura, para crear y generar las formas. Muchas gracias y nos vemos en el tercer y último capítulo.